quería saber si habían podido conversar con gente que aún esté en posiciones de gobierno o de liderazgo dentro del PSUV y dentro de las organizaciones, dentro de los poderes regionales y de los poderes locales. Sí, en mi caso conversé con varias personas que están todavía de manera activa, algunos que se han venido alejando poco a poco porque en este momento no te puedes alejar de golpe porque te van a ver como traidor y preso. Pero hay mucho miedo, Luzmeli. Quiero decir, hay mucho miedo. O sea, todos nos decían, nosotros respaldamos eso, pero no puedo firmar, mi familia está aquí, van a venir por mí, me han amenazado. Es decir, ahorita se está imponiendo esa lógica de, en una, ¿cómo es que dice el dicho? Una fortaleza asediada, cualquier duda es traición. Eso es un poco lo que se está imponiendo dentro del gobierno. Entonces están apuntándose entre todos, cualquiera que medio plantee, mira, ya va, esto es traición. Entonces, digamos, hay mucha gente con miedo que está dispuesta. Es más, hay gente que está activa en cargos activos que dice, yo quisiera firmar, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no tengo cómo hacerlo. O sea, no sé cómo hacerlo porque van a venir por mí. O sea, necesito tener cierta garantía para saber que yo puedo dar mi opinión. ¿Okay? A propósito de eso, Luzmeli, fíjate, yo creo que los venezolanos no merecemos vivir con miedo a nada, ni con miedo a que venga un golpe de Estado, ni con miedo a que haya represión, ni con miedo a que haya una intervención. O sea, el miedo no debería ser parte de eso en nuestra vida política, en nuestra vida ciudadana. Eso es terrible. Fíjate, por ejemplo, yo en el año 2007 decidí deslindarme del chavismo. Cada quien tuvo su... Y no fue una decisión de irme del chavismo porque me iba del chavismo, sino que no estuve de acuerdo con la reforma constitucional y me sentí en la obligación de decirlo. Aquí no puedo seguir en este cargo, o por lo menos con la boca cerrada. Y dijeron, bueno, los que dijo Jorge Rodríguez, que era vicepresidente, ¿no? los que no estén de acuerdo con la reforma, pues que renuncian. Aquí está mi renuncia. O sea, me sentí mejor así y creo, pero en ese momento yo te juro que yo sentí miedo que me iba a pasar nada, ¿verdad? Porque asumiera esa posición. No obstante, luego me asaltaron la oficina y me pusieron traidor, pero bueno, gaje del oficio, ¿verdad? En todo caso. Pero que me fuese a pasar algo por eso. Ahora, aquí, por supuesto, mira, una reportera sale a cubrir la manifestación, entonces la persiguen como si fuera una delincuente y se la llevan, la detienen. Es decir, ese tipo de cosas que ocurren, activistas, un alcalde que no está de acuerdo, un dirigente social que tiene derecho pues, a no estar de acuerdo, jóvenes estudiantes, la UCB tiene 25 estudiantes presos, es decir, hay un clima con el cual no se puede seguir conviviendo. Y por eso que nosotros necesitamos reinstitucionalizar el país. Esto de verdad que es una necesidad, más allá de quién gobierne, o sea, porque no nos sirve ningún un país, gobierne quien gobierne, sin instituciones, caramba, que cumplan con su rol, que la Defensoría cumpla su rol, que la Fiscalía cumpla su rol, que el Tribunal Supremo de Justicia cumpla con su rol, que la Defensoría Pública haga su trabajo, que el Poder Electoral haga su trabajo sin presiones, que tengamos un Poder Electoral creíble, ¿verdad? Por ejemplo, un poder electoral que no esté conformado por miembros de partidos políticos o exmiembros de partidos políticos, porque tú podrás poner la renuncia a la carta, como que tú te divorcies por interés económico. Vas a seguir queriendo a tu pareja porque el tema es que se está divorciando porque acordaron hacer una simulación de divorcio. Eso es lo que ocurre cuando hay una persona que milita en un partido y mañana dice, no, ahora soy independiente, ¿verdad? Pero ese corazón late y late y late. Y late, y late, y late, y late. Y Sergio, yo le había preguntado a Vladimir cuando empezamos qué estaba haciendo él el domingo pasado a esta hora. Tú nos dices que te enteraste que habían perdido porque bueno, estuviste hablando con la gente del PSUV. Y sé que el domingo pasado a esta hora aparentemente había muchas tensiones. No sé si quieres compartir un poco esas tensiones que se estaban dibujando. Yo puedo decirles que el domingo más o menos a esta hora hablábamos ya se tenían los exit poll y los conteos rápidos y ya se tenía esta visión de cómo estaban dando estos resultados, no solo del lado de la oposición, sino de otros partidos que participaron. Y en el caso de Centrado, pues también había esta búsqueda de no solo de las actas, porque ya a esta hora se habían cerrado muchísimas mesas, no solo de las actas, sino también lo complicado que se estaba volviendo ese cierre, ese final del acto electoral. Si quieres compartir con nuestros usuarios cómo fue esa experiencia. Sí, digamos,
cierta hora del día, hasta cierta hora del día, el gobierno estaba asumiendo que estaba perdiendo y de pronto, cerca de las 3 de la tarde, comienzan a decir, se reúnen en la dirección arriba y dicen que estamos ganando. Gente que, digamos, que estaba allí, pues me llega la información por esa vía y me dice, mira, aquí algo pasó, pero ahora están diciendo que están ganando. Y la información que nosotros teníamos es que no, estaban perdiendo y que además ellos sabían que estaban perdiendo. Eso es rápidamente, tú sacas cuenta y dices, bueno, aquí van a desconocer el resultado. Recuerdo que conversé con varios actores de la dirigencia opositora y le dije, mira, hermano, independientemente del resultado, pareciera que van a desconocer el resultado. Yo creo que es importante que se tengan las actas temprano. Es posible, la información que nos llega, que no van a permitir que se impriman las actas en su totalidad. Hay que trasladar a la gente a las escuelas. Bueno, en mis redes sociales estaba exactamente diciendo esto, que había que ir a las escuelas porque teníamos la información de que no iban a permitir la impresión de las actas, como ocurrió después que comenzaron a imprimirse. Bueno, ya todos lo sabemos. Yo creía que efectivamente el gobierno no iba a reconocer el resultado. De hace varios meses lo estaba manifestando. Bueno, contigo lo hablamos, Luz Meli, que lo más seguro es que pasaría esto que está pasando. Pero lo que no creía es que el desconocimiento iba a ser de forma tan torpe, tan grotesca, digamos, tan descarada, porque el costo para ellos es muy alto. Y ahí, digamos, ayer teníamos una discusión entre varios compañeros de que venimos del chavismo sobre este tema. Algunos decían, no, el gobierno siempre sabía que esto iba a pasar y siempre planteó desconocer el resultado. Yo creo que no, porque es mucho menos costoso haber eliminado la tarjeta de la MUT hace 2 meses o 3 meses que haber hecho esto que hicieron. Yo creo que ellos realmente creían que iban a ganar. Y entonces ahí uno empieza a meterse en aguas profundas. Digamos, el arquitecto del proceso electoral y de la visión electoral que tenía el gobierno fue Jorge Rodríguez. Y Jorge planteó que con la Big Data iban a ser mucho más precisos, ya era innecesario las encuestas y todo esto. Creo que hablamos de esto también, Luz Meli, en cierto momento, unos días antes, y yo te decía, me parece un error, creo que están calculando mal, están haciendo mal los cálculos, y efectivamente cuando surge la realidad caen en cuenta que esos números que tenían las UHE, ese 1/10 de la UHE, no era real, porque buena parte de las UHE estaban votando en contra. Si buena parte de las estructuras que estaban anotadas en la UHE estaban votando en contra. Nosotros lo sabíamos porque yo hablaba con gente de la UHE que me decía, no, yo voy a votar en contra, pero tengo que hacer el 1/10. Y estoy haciendo el 1/10 con familia, que todos van a votar en contra, pero si los llaman le van a decir que están con Maduro. Entonces ellos estaban con una data contaminada. Y ahí estuvo el problema de fondo. Eso que se explica por qué Jorge ha asumido una posición tan radical. Cuando Jorge precisamente era el que equilibraba posiciones como la de Diosdado, ahora Jorge se plega a la posición de Diosdado porque precisamente él es el responsable electoral de lo que pasó. Se huye hacia adelante y se pliega a la línea más radical. Y bueno, y eso es la consecuencia, entre otras, toda esta raza y esta locura que se ha desatado, pero que yo siento que ya están cayendo en cuenta que no pueden sostenerla, no pueden sostener la represión, no pueden sostenerla por razones administrativas, no pueden sostenerla por razones humanas, porque ellos tienen que dormir, tienen que descansar lo que están reprimiendo, no pueden sostenerla por razones logísticas. Es decir, mantener al país en este estado de zozobra y amenaza permanente es insostenible. Ellos entienden que esto tiene techo. Luz. Bueno, hablando de techo, yo diría que podríamos decir, utilizando una frase, se montó la data sobre la batea, diría yo, ¿no? Ahora, fíjate, tú dices algo que, bueno, ojalá sea así, que no hay cómo sostener la represión. O sea, yo diría primero, moralmente no hay cómo sostener la represión porque, caramba, pudo haber episodios aislados de hechos de violencia o uno que otra gente que quiso robar una bodega, qué sé yo, un abasto, un supermercado, pero también vimos imágenes de, por ejemplo, ciudadanos devolviendo productos que fueron saqueados, devolviéndolos a esos lugares. Pero en todo caso, en general, es muy difícil que alguien crea en Venezuela y en el mundo que todas esas personas que salieron a la calle son delincuentes que salieron a robar, a asaltar, a saquear negocios, a agredir chavistas. O sea, esa narrativa realmente tiene poco sustento, ¿verdad? Por eso digo que el primer argumento es de orden moral, ¿verdad? Pero me gustaría preguntarte, Sergio, volviendo a mi condición de preguntador también, ¿cuál alternativa ves tú más viable de aquí en adelante? Si, por ejemplo, a ti el gobierno de Maduro te llamara y te dijera, mira, ¿qué nos propone? O sea, ¿qué crees tú que podemos hacer para no quedar mal parado en esta jugada? ¿Cuál solución ves tú viable para Venezuela en este momento? ¿Qué crees que se debería hacer? Yo creo que hay 3 escenarios ahorita
sobre el tablero, pero realmente le doy habilidad a uno solo. Pero es necesario ponerlo porque todo el mundo habla de eso. El primer escenario es que, digamos, el pueblo venezolano salga a hacer valer su derecho masivamente, pacíficamente, haga, digamos, valer los resultados, como ha pasado en otras partes. Yo creo que ese momento no es ahorita posible. Creo que eso pudo haber sido el domingo y el lunes. La oposición estaba deshojando la margarita si lo hacía o no. Al final esperó hasta el jueves. O sea, pasó el momento y se impuso el miedo, el terror, con las consecuencias que tiene para el gobierno haber hecho eso. Va a haber focos de resistencia, de molestia, etcétera, pero creo que ese escenario no es posible ahorita. El otro escenario, el otro extremo, que es que, bueno, Maduro y su entorno se imponga a trocha y mocha y le abra la puerta a una cantidad de sanciones espantosas internacionales contra ellos en primero, segundo, tercer orden, como nunca han visto, contra la República, bloqueo, que se han declarado. Yo escuché también una gente que estaba planteando eso en el Congreso norteamericano, de manera bipartidista, declarado como organización terrorista al gobierno, y eso implica unas órdenes que permitirían hacer acciones militares directamente contra ellos, cosa que es terrible, que hay que rechazarlo, pero a esos niveles están ellos activando a actores que no deberían estar activados. Y la tercera opción, que yo creo que es la racional, la viable, un poco la que está empujando el gobierno de Colombia, Brasil y AMLO, es que, bueno, volvamos un poco a sentarnos y busquemos un punto intermedio. Un punto intermedio es, bueno, que es, creo que fue el Petro que lo puso en su Twitter. Bueno, ni es uno ni es otro. Vamos a buscar el proceso electoral. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿por qué? Si nosotros ganamos, eso no puede ser, es claudicar, etcétera. Bueno, María Corina la candidata a las internas y al final no pudo ser la candidata, igualito fuimos a un proceso. Entendimos que, y debemos entender que la política no es deseo, la política es un campo de fuerza con intereses, con correlaciones de fuerza, y si bien nosotros tenemos en este momento la moral, la gente, los votos, el apoyo internacional, estos señores están atrincherados con armas, etcétera. ¿A que podemos derrotarlo? Bueno, pero ¿a qué costo? Al costo de destruir el país, de incendiar el país, de un baño de sangre. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? ¿Tiene sentido hacer eso? Yo creo que no. Yo creo que tenemos que ponernos límites, y creo que lo correcto es que busquemos ese punto intermedio. Ellos hacen punto de honor, y además lo he digo con mucha responsabilidad, con una cantidad de actores del gobierno, regionales, nacional y municipal, que nos dicen, perdimos, pero no vamos a entregar el poder. Y no lo vamos a entregar porque al fascismo no lo vamos a entregar, porque vienen por nosotros, porque nos van a matar. Y yo estoy aquí para defender a mis hijos. No me importa la mayoría, no me importa nada, no lo vamos a entregar. María Corina, no le vamos a entregar el poder. Esa es la posición que tienen ellos. Entonces, hay que entender que hay una historia de comportamiento que no lo vamos a poder borrar en poco tiempo. Eso es la realidad. Ellos están convencidos de eso. De repente, durante el último año, se hubiese hecho una campaña en otra perspectiva, quizá hubiésemos convencido que esa no es lo que venía, pero ya en este momento, en esta coyuntura, están en una posición atrincherados y necesitamos buscar un punto intermedio, y eso es una transición. O sea, una transición es entender que vamos a tener que tragar sapos, pero también ellos van a tener que tragar sapos.